Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este estudio discipulado de los viernes. Empezamos el viernes de la semana pasada con toda una alegoría de ladridos, de llegadas, de algo más cotidiano, más casero, más familiar, que es la idea de esto que Dios quiere hacer por medio de este estudio discipular. Estamos ya aquí presentes, quienes lo estamos llevando. La semana pasada empezamos con este estudio discipular y hablando de un tema muy concreto, defendiendo tu fe. Así el Señor me había instruido, fundamentado en un libro del hermano R.C. Sproul. Por cierto, pocos o quizá algunos, no creo que demasiados, sepan que R.C. Sproul tiene como antecedente que era un tremendo ateísta, era ateo. Y en su caminar, siendo además discípulo del ateo, el ateo de ateos del siglo XX, cuyo nombre francamente no me acuerdo, pero dicho por el propio Dr. Sproul, porque él es doctor. Doctor quiere decir tiene nivel de doctorado en lo que él estudió en el mundo secular, hasta que un día, justamente tratando de argumentar por qué Dios no existía, se encontró con la realidad de que Dios existe. Y a partir de entonces se ha dedicado su vida a escudriñar la escritura, a volverse un hijo de Dios, a ser un estudioso de la palabra, a buscar del propio Dios. Ha escrito muchísimos libros, hay mucha obra, ustedes lo pueden buscar en internet, es muy abierto. Pero a propósito de ello, estamos tomando como fundamento y cuando hablo de fundamento no hablo de que estemos estudiando concretamente el contenido de este libro, que se llama precisamente Cómo defender su fe, de este autor, de este pastor, porque es pastor hoy, R.C. Sproul, avecindado en los Estados Unidos de América. Y yo no lo uso textualmente como ya compartía la semana pasada, sino que justamente en la referencia y en la estructura, que en la revelación que Dios le dio al hermano Sproul, este hijo de Dios con su propio testimonio, mi propio testimonio, compartiéndoles cómo desde el argumento apologético, que es justo eso, tener fundamentos doctrinales y, por qué no decirlo, racionales sólidos, defiendes tu fe. Esa es la apologética, realmente ese es el estudio de la apologética. Y en mi caso, como ustedes lo saben, soy un feroz defensor de la vida en el Espíritu Santo. Yo soy una persona que tiene muchos estudios en lo secular, pero cuando Dios me llamó a servirle, lo primero que hice fue discernir, estar sensible a que de nada me servían todos esos estudios delante del Padre, delante del Hijo y en su Espíritu Santo, así como lo estoy diciendo, así como mi corazón lo ha entendido, lo ha recibido, lo ha discernido desde entonces. Pero tomando este esqueleto, por así decirlo, y yendo, digamos, en esta estructura, y estamos ahora mismo en el capítulo 1 y en la página 15 de este libro de R.C. Sproul, al menos en este formato de PDF que yo lo tengo, y con mucho gusto, si ustedes quieren comunicar, pues podrán encontrar mi correo electrónico, mi propia página de Facebook que ahora mismo estoy transmitiendo, o hasta mi celular, ahí lo pueden encontrar, si quieren mandarme mensaje, mientras sea con respeto, eso se los pido en el amor del Señor. Y antes de continuar con este estudio de la apologética en el cómo defender tu fe, nuevamente desde el punto de vista de este Hijo de Dios que habla, ayer, sin entrar en los detalles de quién y cómo, me llegaba la pregunta del hablar en lenguas, ¿no? Por algún comentario que recibía, y la verdad es que he hablado mucho en el pasado de este hablar en lenguas, lo hice incluso en un estudio muy... No puedo decir completamente profundo porque no hubo demasiado tiempo, con un grupo de jóvenes queridos hace unos años, 4 años para ser preciso, aquí en la casa pastoral, preparándolos para un congreso de jóvenes que ellos tenían y en donde querían meterse a hacer guerra espiritual, que el Señor me habló y me dijo, prepáralos porque se van a meter en un terreno que no conocen, háblales de mí, muéstrales las dimensiones del Espíritu. Así me habló el Señor, así procedí. Y en ese proceso, en ese estudio discipular con aquel grupo de jóvenes amplio, por cierto, grande, numeroso, de mucha bendición, también pasamos por este tema del hablar en lenguas. Y amados, sin más, déjenme ir, por favor. ¿Qué dice la Biblia sobre hablar en lenguas? Claro, tú puedes encontrar muchísimo material en libros, en doctrina, muy bien fundamentados, muy bien estructurados, muy bien profundizados, con la apologética, pues, hablando, y en la doctrina
sin ninguna duda precisa, profunda, elegante incluso, déjenme utilizar ese nombre, expositivamente correcta. La Biblia dice que el don de lenguas es un don espiritual. Concretamente eso dice la palabra de Dios, que es un don espiritual. ¿Pero eso qué significa? Significa hablar con palabras o en un idioma que de facto tú no conoces. Y esto ya de por sí es tremendo. Es decir, es como si nunca haber hablado inglés, para ser muy simplista y muy pragmático. De repente, por alguna razón, y justamente esa razón solo puede ser que el Espíritu de Dios te inunde, tú empiezas a hablar en inglés cuando tú sabes que no sabes una palabra en inglés y que no tienes ni idea de cómo articular una conversación en inglés. Sin embargo, empiezas a expresarte en inglés, o en francés, o en alemán, o en chino, mandarín, o en, pues tú nombra el idioma, ¿no? De cualquier, hay tantas lenguas en el planeta. Imagínate que eso sucede. Y eso, además, con el fin de edificar tanto a uno mismo como a los que nos están escuchando. En la semana también, y a propósito de un tremendo testimonio y de la entrada a la quirófano de una hermana en Cristo muy querida en Sudamérica, de la cual hemos tenido contacto, más yo, pero mi esposita por supuesto también, y que probablemente nos vaya a escuchar o hasta se vaya a unir a este estudio. Probablemente ella vive en Sudamérica, no voy a entrar en más detalles porque no se trata de eso. Me decía: pastor, ore por mi hermana porque la van a entrar en el quirófano. Y yo veía una serie de comentarios en aquel grupo devocional y de inmediato sentí un impacto en mi corazón al respecto de una porción de la palabra que se encuentra en el capítulo 16 de Marcos, en el capítulo 16, versículos. Yo les compartía solamente del versículo 15 y hasta el 18 de este Marcos 16. Sin embargo, ahora les voy a compartir desde el versículo 14. Y ustedes, pienso y discierno con toda humildad y con todo amor en Cristo, entenderán por qué solo les compartí a partir del 15, pero a ustedes en Cristo les voy a compartir desde el versículo 14 de Marcos 16, que dice la palabra de Dios. Finalmente se apareció a los 11 mismos, y hablaba de 11 aquí, amados, y aquí me hago un espacio, porque ya no estaba Judas el Iscariote, que se había colgado en un árbol a pocos minutos después de la crucifixión de Cristo. Entonces, repito, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y fíjense lo que pasa. Y, dice la palabra de Dios, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Wow. Es decir, a Cristo resucitado no lo vieron primero los apóstoles, primero la vieron las mujeres que fueron a visitar la tumba al tercer día, y luego lo vieron otros en el camino de Emaús. Sus discípulos lo vieron después, y entonces les dice, les reprochó su incredulidad, dice aquí la palabra en Marcos 16, 14, parte B, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Luego entraremos otro día, si así el Señor lo quiere, en qué evangelio. Porque el evangelio son las buenas, sí, pero las buenas nuevas, ¿de qué? Pero bueno, predicad el evangelio a toda criatura. Claro, si está hablando de Cristo, pues es el evangelio de Cristo. Pero ¿cuál fue el evangelio de Cristo? Es la pregunta. No entraremos ahora mismo en el detalle. Versículo 16. El que creyere, ¿en qué? En el evangelio de Cristo, ¿verdad? Bueno, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Palabra de Dios. ¡Wow! ¿Quién dijo que iban a hablar en lenguas? ¿Quién dijo? Jesús.
Entonces, ¿por qué andamos diciendo que no son ciertas las lenguas? ¿Cómo por qué? Y aquí ya la propia palabra de Dios tira por tierra aquello de que solo en Hechos 2 se presentaron el tema de hablar en lenguas y que solo era para compartir el evangelio. Lo que está diciendo en Marcos 16 de la propia boca de Cristo, tomada la nota y escrito y dado el testimonio en Marcos 16, dice que si crees, te van a seguir las señales. Y la segunda de esas señales es que vas a hablar en lenguas. Pero antes vas a echar de fuera demonios, Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. ¿Qué es esto de nuevas lenguas? La primera vez que se habló en lenguas fue en el día de Pentecostés, efectivamente. Cuando el Espíritu Santo llenó a los apóstoles, como se relata en Hechos 2, versículos 1 y hasta el... Vamos allá, vamos a Hechos en el capítulo 2, versículos 1 y hasta el 12, en donde la palabra de Dios dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban? Unánimes juntos. Y de repente, aquel de repente que compartí 2 domingos atrás, por instrucción de Dios, en una de las asambleas dominicales, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y de hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y me voy a detener, lo demás ya creo que nada más acompaña y da contexto. Pero lo importante, no estamos hablando del mismo tipo de lenguas necesariamente de las que habla Marcos 16. Y si fuera ahorita por un strong, y además, hermanos, perdón, se me olvidó subir mi strong, está en otro nivel en esta casa, ¿ok? Y que francamente podría pedir que me la trajeran, pero son distintas palabras, no es las mismas lenguas. Las que habla Hechos 2 de las que habla Marcos 16. Efectivamente, en el contexto de Hechos 2 habla de las lenguas de todas las personas de diferentes nacionalidades y zonas geográficas que estaban en ese momento ahí en el lugar en donde están ocurriendo los hechos, valga la redundancia, en el libro de Hechos. Porque así dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ocurrió en Jerusalén, pero había gente de todas las naciones bajo el cielo, así dice. Pero no son el mismo tipo de lenguas de las que habla Marcos 10 y 17, porque además dice y precede: echarán fuera demonios si creen, en Marcos 16, versículo 17. Y en la segunda señal hablarán nuevas lenguas. No es lo mismo que dice en Hechos 2, perdón, y déjenme volver y regresar a Hechos 2 en el versículo 4, donde dice: según les daba que hablase, antes comenzaron a hablar en otras lenguas. No dicen nuevas lenguas, estamos hablando de cosas nuevas. Otras lenguas, ¿a qué se refiere? Nuevamente, otros idiomas, otro lenguaje para que lo entendieran personas y seres humanos que estaban en Jerusalén en ese momento, ahí en Pentecostés, en Hechos 2, y que estaban en Jerusalén, pero que eran de otros lugares que no eran Jerusalén, y que hablaban otras lenguas. Como si viniesen a México, a la Ciudad de México, y te puedes encontrar gente de Alemania, gente de Francia, gente de Estados Unidos de América, gente de África, gente de... tú nómbralo. Esas son otras lenguas. Pero claramente Marcos 16 dice: y hablarán nuevas lenguas, no otras lenguas. Estamos hablando de dos cosas completamente distintas. Los apóstoles estaban predicando el evangelio a aquellas multitudes en Jerusalén, y lo que decían se entendía por la gente que hablaba muchos otros idiomas. Dice en Hechos, en el capítulo 2, versículo 11: les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Again, Hechos 2 habla de otras lenguas, no de nuevas lenguas. Estamos hablando de dos cosas completamente
totalmente distintas, amados. Más adelante, ahí mismo en Hechos, en Primera de Corintios, en los capítulos 12 y 14, Pablo también escribe sobre el don de hablar en lenguas. Vamos a ir a Primera de Corintios, para no andar dando rodeos, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, dice, dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis, versículo 1 de Primera de Corintios 12, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Y aquí nos empieza a hablar de los diferentes dones, y en el versículo 10 concretamente dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. No habla de otras lenguas y no habla de nuevas lenguas, dice diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero luego dice en el versículo 11, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¡Wow! Luego en el versículo 14, el hablar en lenguas, concretamente en el versículo 14, pero en el capítulo 14 y en el capítulo 14 de Primera de Corintios, capítulo 14 de Primera de Corintios, escribe que la persona que habla en lenguas, habla en una lengua que nadie entiende. Versículo 2, desde el 1 vamos a leer. Primera de Corintios capítulo 14, versículos 1 y 2. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Palabra del Señor. Entonces, ya vemos que lo que dice en Pentecostés es una cosa, de lo que dice en Marcos 16, versículo 16, y de lo que dice aquí en Primera de Corintios, tanto en el capítulo 12 como en el capítulo 14. ¿Capichi? ¿Te queda clarísimo? Y estoy usando la palabra de Dios, estoy siendo completamente bíblico y no estoy sacando absolutamente nada de contexto, solo tomando lo que la propia Escritura dice. Así que no sé qué te han venido diciendo al respecto del hablar en lenguas, pero es un don, es un regalo del Espíritu Santo, punto. Y no solo se trata de que hables en otro idioma, como sí dice en Hechos 2, no así en Hechos en Primera de Corintios en el capítulo 12, en el Primera de Corintios en el capítulo 14, o en Marcos 16, versículos 14 al 18, entre otros lugares que dice la palabra de Dios. Son otras lenguas, o como dice aquí claramente, en el capítulo 12, versículo 10, diversos géneros de lenguas y autointerpretación de lenguas, o como dice en el versículo 2 de Primera de Corintios 14, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¡Wow! Amados, si después no tienes duda, ¿qué te digo? Ciertamente hay que ser muy prudentes con las lenguas. Escuchaba en la mañana y con mucho gusto, si alguien me pidiera ese dato, le mando la liga en YouTube de un mensaje muy corto en Canal Enlace del hermano del tremendo pastor, el general de Dios, así lo considero yo,
Armando Alducin hablando al respecto, él mismo reconoce que existe el don de lenguas. Y él en su contexto, y yo respeto, además de que quiero al papá, fue mi pastor, pero no coincido con el discernimiento y la reflexión que él hace en el contexto completo. No voy a hablar más, pero no por eso dejo de reconocer que es un tremendo general. Por Dios, no estoy hablando de eso. Yo te estoy compartiendo acá por la pregunta que recibí anoche al respecto de este tema que es el don de lenguas, y te estoy dando todo el fundamento doctrinal y bíblico de que verdaderamente el don de lenguas es, y que es diferente de lo que dice Hechos 2 de lo que dice en otros lugares de la palabra de Dios, como Marcos 16 versículos 14 a 18 y concretamente el versículo 16, o Primera de Corintios en el capítulo 12 versículo 10, o Primera de Corintios capítulo 14 versículo 2, por ejemplo. Este don se le da a los creyentes. ¿A quiénes? A todos, ¿no? No sé de cuándo sea este video del tremendo general de Dios Armando Alducin. Él dice no hablar en lenguas. No sé de cuándo sea y no sé si hoy lo haga. Sí sé que su hermano Alejandro habla en lenguas, porque yo me congregaba ahí junto con mi familia y servimos a Dios en algún ministerio cuyo líder y ministro era Alejandro, el hermano del pastor Armando, que también era pastor, que también es pastor. Y el mover del espíritu y el hablar en lenguas es algo que está, o estaba al menos entonces, ya hace muchos años de esto, en el ministerio del pastor Alejandro Alducin. Y aquí está mi esposa a mi lado derecho, que puede dar testimonio de lo que estoy afirmando. Hablaba en lenguas, él hablaba en lenguas, la esposa de él. Y si hablaba, pues seguirá hablando, porque eso no es un don que se pierda, hermanos amados. Yo mismo hablo en lenguas. Mi esposa habla en lenguas. Hermanos queridos que están acá, hablan en lenguas. ¿Lo hacemos con completa liberalidad? Claro que no. La palabra dice que seamos cautos, que seamos prudentes, que no es todo el tiempo ni para todo el mundo. Es más, aquí mismo dice, Primera de Corintios 14, versículo 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¡Toing! Será que el don de profecía, no dije el ministerio profético, dije el don de profecía, tal cual lo dice Primera de Corintios 1, también ya acabó. Claro que no, pero bueno, no me voy a meter en, no es el tema esta noche. Es el don de lenguas, en el versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¡Wow! Amén. No a todos los creyentes se le ha dado, pero a quienes se les ha dado es de beneficio para los que escuchan. Y es usado para edificar a otros cuando nos reunimos como cristianos. ¿Qué dice ahora la Biblia acerca de hablar en lenguas? Entonces, gran parte de lo que está escrito en la Biblia acerca de este don está escrito por Pablo a la iglesia de Corinto, aquí como he compartido yo, tanto en el capítulo 12 de Primera de Corintios, versículo 10, como en el capítulo 14 de Primera de Corintios, versículo 2. No quiere decir que sean los únicos lugares, estoy haciendo simplemente referencia concreta de lo que dice, además de Marcos 16, versículos 14 al 18 y concretamente el versículo 17. Al parecer, muchos ahí en esta referencia de la carta de Pablo a los que ya no va a hacerse señalar, porque si no rato van a decir quién sabe qué, ¿no? Porque fue sin querer, simplemente son ademanes. Al parecer muchos de ellos habían recibido este don ahí en esta iglesia de Corinto, aunque a reflexionar al concluir, o al menos, iba a decir discernir, pero al menos concluir por lo que dice la propia palabra de Dios, muchos no entendieron cómo utilizar correctamente este don de lenguas cuando se reunían en las ministraciones que Dios les entregaba a los líderes cristianos en aquellos primeros años de los cristianos, en aquella eclesia de los primeros días. Y Pablo, en su ministerio, en su llamado a los gentiles, intentaba ayudarlos a discernir, a recibir, o al menos, déjenme pensarlo así, a comprender. Y nuevamente, miren quién habla de comprensión,
que siempre ha hablado de no lo hagan con la mente, no hagan a Dios un Dios que sea del tamaño solamente de lo que pueden entender, porque si no lo van a hacer muy chiquito, sin importar qué cuán inteligente seas. Pero aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 12 y ahora del versículo 4 al 10, dice la palabra de Dios: el que habla en lengua extraña, fíjense lo que dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera, versículo 5, que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Continúo en el versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente, versículo 7 de 1 de Corintios 14, las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Estoy leyendo la versión Reina Valera 60. Versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Claro, amén. Nuevamente, porque te está diciendo que prefiere que profetizaseis. Lo dice Pablo. Lo dirá solo para la iglesia de aquel entonces. Si fuese así, haríamos a Cristo mentiroso, porque la palabra de Dios dice que fue, es y será. Y perdón, pero entonces no concuerdo con los hermanos cesacionistas sin dejar de admirar, de reconocer y de decir que son tremendos varones de Dios y que no les llego ni a la suela de los zapatos. No estoy diciendo eso ni quiero competir. Simplemente estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. Versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis al aire? Versículo 10 de 1 de Corintios 14. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Amén. Versículo 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Pero habla de interpretación de lenguas. No dice traducción de lenguas. Dice interpretación de lenguas. Es uno de los muchos dones del Espíritu, este don de lenguas, que se le puede dar por gracia el Espíritu Santo. Léase, Cristo por medio del Espíritu Santo a quien Él quiere, por gracia, para edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia misma, que es la eclesia. Ciertamente, ya lo leímos, hablar en lenguas es para la edificación de la iglesia. Puede beneficiar a la iglesia, puede beneficiar a una persona en concreto en un determinado momento el decir o ser usado por Dios en hablar en lenguas, estas lenguas, como dice la palabra de Dios en el versículo 10 de 1 de Corintios 2, diversos géneros de lenguas y autointerpretación de lenguas, o en 1 de Corintios 14, versículo 2, porque al que habla en lenguas no habla para los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Porque estamos hablando, por así decirlo, en un lenguaje que entre tú y Dios, entre Dios y tú. Lenguaje que solo es entre tú y Él. En 1 de Corintios, nuevamente en el capítulo 14 también, pero versículos 26 y 27, dice la palabra de Dios. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, y hágase todo para edificación, dice la palabra de Dios en 1 de Corintios 14, versículo 26. Versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, no dice en otras lenguas, es aquello como dice en Marcos 16,
Versículo 17 dice nuevas lenguas, es una lengua extraña, una lengua que nadie conoce. Versículo 27 de 1 de Corintios 14, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Wow. Wow. Y más, wow y requete, wow y recontra wow. Achi, requete y boom, de lo que sea, wow. Parafraseando al hermano Rudy Gracia. ¿Para qué es entonces el don de lenguas? Para enfatizar, para profundizar, para comunicar algo profundo de algo que es revelación, perdón que sea repetitivo, de lo que Dios está hablando para ese grupo, para una situación o para alguna persona en particular. Del presente o del futuro, incluso. Y cuando hablo del futuro hablo de una atemporalidad, no es que te diga y va a pasar mañana, no pasa si Dios no actúa de esa manera, al menos nunca lo he hecho así conmigo. Sí, claro, cuando esto sucede, la manifestación de un hablar en lenguas verdadero, porque no puedo decir también que no haya gente que realmente no habla en lenguas, sino que emocionalmente tiene una explosión verborrágica, por decirlo de esta manera. Sí, también hay de eso, no voy a decir que no lo hay. He tenido tiempos en donde he visto ese tipo de manifestaciones que más son emocionales que espirituales, también no existe. Sí, sí es cierto, pero no porque hay de ese tipo de personas quiere decir y vamos a negar lo que bíblicamente, doctrinalmente estoy con ustedes compartiendo, que es perfectamente bíblico y sano, y que aún hoy es, hoy, no nada más en la iglesia primitiva y de los primeros días de la iglesia cristiana, hoy también hay don de lenguas. Hoy también hay don de lenguas y Dios nos usa a muchos, y me incluyo porque yo no solo hablo en lenguas, sino cuando a Él por gracia me da hacerlo, también me da interpretación de lenguas propias y de otros. Claro, vas a ser conmovido. Claro, somos también, por ser espíritu, alma y cuerpo, en nuestra alma, que es carácter, que es emociones, que es mente, pues claro, también somos impactados en nuestras emociones. Yo recuerdo hace, no sé, 5 o 6 años, ya no recuerdo, más o menos 6 años, nuestra hija, la menor, Ana Paula, nos acompaña a este congreso de pastores, en donde nuevamente ya he dado testimonio de una parte de lo que sucedió en aquel congreso. Predicaba el hermano Alberto Motesi, tremendo evangelista argentino, avecindado ya en una ciudad en Estados Unidos de hace muchos, muchos años. Y mi hija Ana Paula, que todos mis hijos decidieron ellos solitos, ya estando en la edad para hacerlo, decidieron bautizarse en las aguas bautismales y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Mi hija Ana Paula también lo hizo así, pero esto ya fue cuando tenía una adolescencia mayor, y si fue hace 6 años tendría 14, 15 años por lo menos ya mi hija. Y era tal la presencia del Espíritu Santo en aquel predicar y luego en aquella adoración, que ella se derrumbó y, déjame decírtelo así, fue tomada por el Espíritu de Dios y verdaderamente transportada en espíritu a otro lugar. No sé cómo explicarlo de otra manera. La dejamos, claro, la cuidamos, estábamos con ella, pero ella estaba por así decirlo, en la comunión con el Señor. Y aquí está nuevamente mi esposita, que estaba a mi lado, y no recuerdo si el hermano Luis estaba también ahí, por cierto, pero bueno, así fue en aquel entonces. Fue algo tremendo, fue algo precioso, así sucedió. Fue conmovida en sus emociones, fue conmovida en sus sentidos. Así es. Y claro, había en ese momento alguna manifestar del hablar en lenguas, sin ninguna duda. Y es que de esta forma otros muchos, además del que mismo que está hablando en lenguas, es edificado, es tocado, es transformado de alguna manera. Hablar en lenguas, amados, entonces,
también es una señal para los incrédulos. Dice la palabra de Dios: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Primera de Corintios capítulo 14, versículos 21 y 22. ¡Wow! Amados, ¿qué nos está diciendo aquí el Señor? ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? ¿Para qué son las lenguas? Son para señal, no a los creyentes. Primera de Corintios 14, versículos 21 y 22. Son señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Así que no te sorprendas si tú que eres hijo de Dios, si verdaderamente es un hijo de Dios que no solo ha confesado a Cristo en su corazón y con su boca públicamente, como dice Romanos 18 al 10, sino que además, como dice Juan 3, versículo 7, recibiendo al Espíritu también ya ha entrado al reino, no nomás lo está viendo a lo lejos. Juan 3, no vamos a entrar hoy en Juan 3. Profundicemos. De esta manera es posible bendecir a los que asisten a la reunión, o en este momento a quienes estuviesen viendo o lo vean más tarde este mensaje, esta grabación de este estudio discipular, o a quienes nos encontramos ahora mismo acá. Podemos bendecir a los que asisten a estas reuniones, a los que escuchan, a los que vean más tarde, pero que aún no han entregado su vida a Cristo. Y fíjate lo que te estoy diciendo. Tú te puedes haber estado congregando aún por años en una iglesia cristiana. Puedes haber estado tomando discipulados. Pero es muy probable que si no tienes una comunión profunda, íntima, verdadera con Dios, en realidad tú no eres hijo de Dios. Por su fruto los conoceréis. Y nuevamente me refiero a Marcos, solo para dejar fundamento bíblico de lo que acabo de decir. Marcos 16, versículos 14 al 18, dice el Señor: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Versículo 16: el que creyere y fuere bautizado, aquí está hablando del bautismo de Cristo, no el de Juan. Escucha, está hablando del bautismo, el de Cristo, no el de Juan. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les dará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahí mismo en el libro de Hechos relata de personas que fueron bautizadas con el Espíritu Santo, que es el bautismo de Cristo. El de Juan es el de agua. Y al mismo tiempo hablaron en lenguas. No siempre es así, pero puede ser. Esto ocurrió más notablemente en el día de Pentecostés. No hay evidencia alguna, amados, de que los apóstoles fueran bautizados en agua, ¿sabes? Yo te reto a que me digas en dónde en la palabra de Dios dice que alguno de los apóstoles haya sido bautizado en agua. Pero sí hay testimonio en Hechos 2 que fueron bautizados en el Espíritu Santo, en Hechos Unidos. Pero no es el único caso. Porque también en el capítulo 19 de Hechos, y los invito a que vayamos al capítulo 19 de Hechos, en el versículo 5 al 7 dice:
Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¡Toin! Amén. ¿Qué dice mismo Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 14, versículos 1 y 2? Que prefiere que profeticen y que luego hablen en lenguas, ¿no? ¿Qué te dice nuevamente Pablo aquí en Hechos, en el capítulo 19, versículo 6? Habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. ¡Wow! No hay nada escrito que diga que tiene que ocurrir una cosa y la otra al mismo tiempo. Pero aquí están claras las señales, escritas en su palabra. No estoy inventando nada, amados. No estoy inventando absolutamente nada. Lo dice la propia palabra de Dios. ¿Quién recibe este don espiritual? No todos los creyentes lo van a recibir. 1 Corintios capítulo 12, versículos 28 al 30. 1 Corintios capítulo 12, versículos 28 al 30, dice la palabra de Dios. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacían milagros, después los que sanaban, los que ayudaban, los que administraban, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lenguas, interpretan todos. Esa es la pregunta que hace la palabra de Dios. Amén. En este 1 Corintios capítulo 12, versículo 28 hasta el 30. No, ¿verdad? A algunos unas cosas y a otros otras. Vemos claramente que solamente algunos reciben este don de hablar en lenguas, o el de profecía, o el de sanidades, o el de apostolado, o el de maestros. Como el resto de dones del Espíritu. No estoy hablando en este momento de ministerios o mantos u oficios. Estoy hablando solamente de dones, en el nivel de dones, no de operaciones, sino de dones, en la medida. Hablar en lenguas no es necesariamente una señal de madurez espiritual, pero es un don. ¿Ok? La madurez es una medida, pero hay don de hablar en lenguas, conforme al Espíritu. 1 Corintios, en el capítulo 3, versículo 1, habla de esto precisamente. En la iglesia de Corinto muchos hablaban en lenguas. Sin embargo, Pablo les dice que eran como niños en Cristo. Ahí lo dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Amados, sin embargo, cuando el don de lenguas es utilizado de una manera apropiada, es para edificación a la iglesia, al cuerpo de Cristo, pero también para edificación propia. Porque no se trata de que si tú tienes el don de lengua solo lo utilices, y eso es por gracia de Dios, no por voluntad propia necesariamente, solo para cuando hay alguien presente. Puede ser que tú estés orando en lenguas porque tú estás en un momento de comunión con el Señor, y es para eso que estás hablando en lenguas. Y todo esto por gracia de Dios y para edificación aún tuya misma. Eso es lo que me está hablando, lo que me pidió el Señor les compartiera al respecto de este tema de hablar en lenguas, a propósito de estas reflexión que tuve anoche y comentarios que tuve. ¿Esto te persuade si tienes dudas? Yo no creo en la persuasión, amados, en el sentido siguiente. Si hay un intento de persuasión, hay un intento de ir al razonamiento. Y sí, la verdad es que el sentido común no está peleado con la fe. No está peleado el sentido común con la fe. Es muy razonable muchas de las cosas. Ya cuando escudriñamos la Escritura así, y tal cual acabo de compartir estos últimos 40 minutos, porque fueron 40 minutos, al respecto de don de lenguas, en donde después de lo que les he compartido van a poder ver esta reflexión o este estudio discipular. Y como todo está bíblicamente
cotejado, bíblicamente fundamentado y hasta en diversos lugares de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, no hay mucho lugar por donde encontrarle huecos a este fundamento, que es bíblico y es de Cristo, porque es Cristo mismo el que lo dijo al lanzarlo desde Marcos en el capítulo 16, versículos 14 al 18, fundamentado también y confirmado por lo que Pablo de su boca y otros recogen y daban testimonio en estos hechos y en esta primera carta de Pablo mismo a los Corintios en los capítulos 2 y 14, y en Hechos en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 19. No hay mucho. Y siempre asociando el Espíritu Santo con el hablar en lenguas. No hay una cosa sin la otra. Porque es el mover del Espíritu el que da este don. No estoy hablando de persuadirte. Estoy hablando de que sea el Espíritu, y así clama al Señor, que sea su Espíritu Santo el que te dé esta convicción de lo que es este don del Espíritu. No estoy defendiendo, te estoy dando elementos. Tú en tu intimidad con Dios busca que Él te confirme esto que estamos compartiendo. ¿Qué es el cristianismo? ¿Aplica a todo tiempo y a todo momento? Yo te mentiría si te dijera que no me es posible hablar en lenguas aún estando en momentos que no tienen nada que ver con mi actividad ministerial y pastoral. No, yo hasta en mis tiempos de oración o en medio de una reunión de trabajo, o cuando voy caminando o cuando estoy haciendo ejercicio, en ocasiones estoy orando en lenguas. Estoy orando en lenguas. Me estoy comunicando con el Padre, con el Hijo, por medio de su Santo Espíritu, para recibir dirección, para recibir visión, para recibir revelación de ellos, de Dios mismo. La apologética, así como yo la he vivido, puede usarse para generar, para que Dios mismo construya convicción de que su fe, su presencia, en este caso los dones mismos del Espíritu, son verdad. Son verdad, son fundamento de todo lo que no vemos a partir de lo que no vemos. En este libro de R.C. Sproul, de cómo entender su fe, habla incluso aquí en la página 15, ¿por dónde empiezo a argumentar? Y yo digo, no hay más argumento más poderoso que la propia palabra de Dios. Claro, eso es porque al haber creído el Espíritu en mí, me ha generado convicción de que letra por letra, tilde por tilde, palabra por palabra, coma por coma, punto por punto, acentuación por acentuación, signo de admiración, signo de interrogación, entre comillas, o lo que haya escrito, yo lo creo. Pero también hablo de lo que he vivido y de lo que Dios ha hecho a través mío, y que además tengo testimonio de gente que ha visto que eso sucede y cómo Dios me ha usado. Así que no hablo de oídas, hablo de hechos. En alguna ocasión leía que el libro de los Hechos de los Apóstoles era el único libro de la palabra de Dios que no se había acabado de escribir, porque nosotros, los cristianos de todas las épocas, teníamos que terminar de dar nuestro testimonio para que en algún momento alguien más escribiera de los Hechos de los Apóstoles. En estos libros maravillosos que sigo escudriñando de los generales de Dios, que yo tengo 2 tomos, dicen que ya hay 3, yo no sé, la verdad es que no me consta, pero yo tengo los 2 tomos, el 1 y el 2, de este autor tremendo, pastor, ministro y mensajero, evangelista de la palabra de Dios, del evangelio del reino de Dios, del evangelio de Cristo, a nivel global, que documenta todas esas maravillosas biografías de los grandes reformadores y de los grandes generales de Dios en los siglos XIX y XX, tanto en Europa como en Estados Unidos de América. Me dicen que eso es cierto, que los hechos, esos varones han seguido escribiendo, por así decirlo, con su testimonio, todo lo que Dios puede hacer a través de quienes creemos que Él es. Y que tenemos esa convicción, ese énfasis, esa pasión, ese fuego por hablar de lo que Él sigue manifestando. Y así como dice Marcos 16, en su último manifestación de esos que creen, dice, e impondrán manos sobre los enfermos y sanarán, dice.
en el versículo 18 de Marcos 16. Yo lo he vivido. Yo lo he vivido. Eso es a lo que nos está invitando el Señor esta noche. El pensamiento no cristiano, según la palabra de Dios, es necedad. El pensamiento no cristiano, según la palabra de Dios, es necedad. En 1 de Corintios, en el capítulo 1, solo para ir cerrando, versículos 8 dice, 1 de Corintios 1, capítulo 1, versículo 8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 2 de 1 de Corintios, versículo 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si verdaderamente tenemos esta comunión con Dios, ya no es más nuestra mente. Ya no es más nuestra mente. Es la mente del Maestro mismo por medio de su Santo Espíritu. La mente de Cristo, la que está en nosotros. Luego en 1 de Corintios, en el capítulo 3, versículos 18 y hasta el 23 dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que, ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Palabra del Señor. Y esto, amados, si uno lo reflexiona, parece locura. Pero nuevamente el pensamiento no cristiano, el pensamiento fuera de su palabra, el pensamiento fuera de la dirección, fuera de la visión, fuera de la comunión con Dios, es necedad. Porque es pensamiento de hombre. Y no es un pensamiento, así entre comillas, que no es más que estar inspirados, llenos del Espíritu Santo. Ese, que parece locura para el hombre natural, es el pensamiento de la mente de Dios, de la mente de Cristo, de la mente del Espíritu Santo. Habrá quien te pida demostrarlo. Este Hijo de Dios te dice que la mejor demostración son los hechos de tu propia vida y el testimonio de quienes han visto lo que Dios ha hecho con tu vida y ha hecho a través de tu vida, con otros incluso. El simple hecho de que estés expuesto a la palabra de Dios, aunque tú no creas, impacta hasta los tuétanos, como dice la palabra de Dios, y penetra como espada de dos filos y acaba hablándote de lo que en ocasiones ni siquiera queremos reconocer. Dice la palabra de Dios, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Dice que el apóstol claramente espera que uno de los resultados de esta defensa por medio del testimonio sea que los enemigos tuyos, entonces de Cristo primero, sean avergonzados. Serán avergonzados. Serán puestos a los pies del Señor, no tus pies, a los pies del Señor. Yo recuerdo mucho aquella alabanza cuando empezábamos a reunirnos mi esposita y yo, y justamente en aquella congregación que pastoreaba, bueno, todavía pastorea, nomás que ahora ya vive en Estados Unidos,
el pastor Armando Alducin, aquella de canción, que con gran energía y danza y brincos bailábamos brincando y decíamos, bajo tus pies, Satanás está bajo tus pies, algo así decía, Satanás está bajo tus pies. Y yo lo creo. Satanás no tiene parte ni suerte, no tiene cabida en tu vida cuando tú estás en manos del Dios Altísimo, del Rey de Reyes, Señor Señores, y lleno de su Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya seguramente, efectivamente estamos por cumplir 1 hora de transmisión en este estudio discipular. No sé cuántos hayan visto o quiénes, y si no, los que lo vayan a hacer ahora, más tarde, otro día, ahí quedará publicado para que quien así lo desee lo consulte, lo escuche, lo vea, lo profundice, lo reflexione. Y con mucho gusto, nuevamente ahí están mis datos, mi correo electrónico, incluso en todas mis publicaciones, en todas las invitaciones, en mi perfil, tanto en YouTube como en Facebook, como en LinkedIn, como en Twitter. Google Plus pronto va a desaparecer, por cierto, así que bueno, ya no lo menciono mucho, pero completamente dispuesto y abierto a escuchar en Cristo, sin debates ni políticos, ni filosóficos, ni nada por el estilo. No es mi intención. Mi intención es únicamente exponerte conforme a lo que Dios me revela y me habla, a la verdad de su palabra, a la verdad de su presencia, y a una comunión que sea en una convicción que Él mueva en tu corazón. Así que bueno, voy a terminar por acá la transmisión y nos quedaremos acá unos minutos todavía reflexionando, conversando, intercambiando lo que Dios tiene para nosotros. En Cristo les bendigo y los espero. Los esperamos acá en la casa pastoral. Nuevamente me pueden contactar por correo electrónico o también me pueden contactar telefónicamente. Están los datos publicados. No quisiera ser grosero, pero si es para insultar o carear o confrontar, ni es mi estilo, ni es algo que Dios me esté pidiendo que haga. La apologética, como es testimonial en este caso, es con mi propia vida y la vida de quienes acá estamos, de la que Dios ha hecho con nosotros, de lo que ha hecho a través de nosotros, donde hay gente que nos conoce, y que ustedes vivan el Evangelio tal cual lo dice Marcos 16, 14 al 18, en donde dice: si creyeren y fueren bautizados, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán lenguas, aunque bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y también dice que impondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. En eso cree este Hijo de Dios y cree quienes acá nos reunimos. Dios les bendice, en el amor del Señor. Dios les bendice.